Bueno, ya todos tienen las hojitas. ¿Cuántos no hicieron espíritus seductores? Ahí en la hojita que tienen, bueno, la primera es la carátula, tenemos una introducción. El título, espíritus seductores, el título largo, sintetiza todo el curso. Si entienden el título, van a entender toda la serie. Porque ya en el título está planteado el tema y la solución. ¿Cómo dice el título? Espíritus seductores buscan almas inconstantes. Bien. Vayan buscando en la Biblia 2 de Pedro, capítulo 2. Porque de un versículo de ese capítulo extraemos este título. Se habla de espíritus seductores y se habla de almas inconstantes. El versículo 14 puntualmente, pero vamos a leer desde todo el capítulo 2 habría que leer. No es un capítulo sencillo. O sea, a ver, es duro. Es duro. 14, sí. 14, Sí. del 2, Ahí tienen, en la hojita tienen el texto. Pero digo que este capítulo 2 de 2 de Pedro no es que lo van a escuchar muy seguido en las prédicas. Son de esos textos duros. Y especialmente duros con los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos ministros de la palabra, los falsos predicadores, falsos apóstoles. La Biblia siempre, especialmente en el Nuevo Testamento, hay muchas advertencias de aquellos que parecen o se presentan como siervos de Dios, como ministros, pero ahí detrás está lo que aparece en la carátula. ¿Qué tienen en la carátula? Parecen ovejas, pero son lobos disfrazados. Bueno, ya en el primer siglo, la Iglesia padeció a estos personajes que siempre han existido, pero puntualmente cuando nace la Iglesia cristiana, también se infiltran dentro de las congregaciones estas personas que se dedicaban a otra cosa, que tenían otras motivaciones. Uno lee este capítulo de Pedro, del segundo de Pedro, capítulo 2, y suena duro porque Pedro va con los tapones de punta, no tiene pelos en la lengua. Y arranca diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así arrancó Pedro, de entrada nomás. Claro, está clarito, ¿no? Lo que Pedro está advirtiendo. Pedro se está refiriendo a estas personas que se meten para sembrar herejías, engaño, mentira. Habla de que hacen mercadería de vosotros. Las motivaciones que tienen nada que ver con motivaciones de amor por el Señor y por el servicio a su obra, a la iglesia. Al contrario, tratan de aprovechar la oportunidad para darse sus gustos. Habla de la carne, habla de siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué querrá decir eso, que desprecian el señorío? No se sujetan, no les importa nada ni nadie, no se sujetan. Vieron que a veces, cada tanto aparece alguno que dice: no, yo me sujeto a Dios, al pastor no. Por ejemplo, ¿no? A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo soy mi Señor.
Quizás no con esta expresión tan evidente, pero sí, a veces salta la carne, ¿no? No, yo hago lo que yo siento. Hay que tener, son señales. Un poco este curso o esta serie apunta a que aprendamos a identificar estas señales. Porque no es que quedó en el siglo I. El enemigo sigue trabajando de esta manera y la intención, la idea es que podamos discernir cuando aparece algo de esto, nos demos cuenta de dónde viene. Pero que de alguna manera el Espíritu Santo nos ayuda a que nos demos cuenta, porque si algo de esto aparece, tenemos que prestar atención porque el enemigo alguna cosa está tramando. Por algún lado nos quiere entrar para que nos apartemos o nos desviemos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, en este contexto estamos hablando del título recién, ¿no? Continúa diciendo, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ese va a ser el fin de ellos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Esta gente está en el mundo? ¿Pero qué dice ahí? Comen con nosotros. Están entre vosotros, comen entre nosotros. O sea, no están fuera de la congregación, están adentro. Y acá viene el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen ¿a quiénes? A las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y sigue, pero vamos a quedarnos ahí. Por eso el título plantea este problema. ¿Existen o no existen estas seducciones o estos espíritus seductores? Sí. ¿A quiénes seducen? ¿A quiénes conquistan? ¿A quiénes dominan? A los inconstantes. Entonces, ¿la solución cuál es? Ser constante. Y acá terminamos el curso. Muy bien. Pueden jugar. Un poco, bueno, la síntesis del título tiene que ver con este versículo. Y justamente, sí, es cierto. Los que no se afirman en la fe, los que no son disciplinados en la comunión con Dios, oran, leen la palabra, el congregarse es importante. Y en los últimos tiempos más que nunca. Porque es en la comunidad, es en el cuerpo, en donde nosotros aprendemos, nos vamos conociendo, sabemos cuáles son nuestras necesidades, sabemos dónde vive cada uno, cuándo cumple años, de qué club es hincha. O sea, nos conocemos en la relación cuerpo a cuerpo, ¿no? En lo cotidiano. Cómo está compuesta la familia, o sea, todos esos detalles, parece que no, pero hacen a la integración en el cuerpo, en la familia de Dios. No es solamente el conocernos los días de reunión, o sea, va más allá de eso, y también nos ayuda a que entre todos nos podamos ayudar mutuamente. No es que somos desconocidos, no, formamos parte de una familia espiritual, pero también una familia que está pendiente el uno del otro. Cuando uno se enferma, el otro se entera y ya está ahí a ver cómo puede ayudar. ¿No pasa eso? Cuando, lógicamente con los que todavía no conocemos, pero cuando empezamos a relacionarnos, se da una relación profunda y linda, porque no es solamente formar parte de una asociación de la que somos socios. No, es una familia espiritual. Y eso el enemigo lo quiere destruir, porque sabe que no le conviene.
porque una iglesia, un cuerpo, una familia que está unida, después Pablo habla acerca de eso en Efesios, ¿no? La imagen del cuerpo y nosotros como miembros del cuerpo, que cada uno tiene una función. Bueno, eso el enemigo no lo quiere evitar. Y no solamente el hecho estamos hablando de congregarnos, la importancia de congregarse. El que oremos, el que nos disciplinemos o apartemos un tiempo para leer la Biblia, para orar, todo lo que tiene que ver con la comunión, buscar la comunión con Él, es lo que ataca a Satanás. Entonces va a buscar la manera de que no tengamos tiempo para orar, para leer. Cuando lo tenemos, nos va a distraer con algo. Cuando oramos, nos dormimos porque nos agarra sueño. O cuando leemos, estamos leyendo y por ahí llega un momento que parece que la mente no entiende más. O cosas que se cruzan, pensamientos que nos hacen divagar. ¿Les pasó eso alguna vez? O cuando abrís la Biblia viene la vecina, el vecino que te llaman por teléfono y nunca te llamaban, que esto, que el otro, que el cartero. Leer 10 veces el mismo párrafo, porque no da. Claro, salimos de ahí. Sí. Bueno, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que esto forma parte de una lucha espiritual, ya lo encaramos de otra manera. Por eso la importancia de orar, de empezar pidiendo perdón por nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos acomode la cabeza para enfocarnos en aquello que Dios nos quiere decir. Someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Hay un versículo que habla de eso, ¿no? Someter nuestros pensamientos para que el Espíritu Santo los guíe. Eso ya empieza poniéndole un parate al enemigo, ¿no? Ahora vos acá no tenés lugar. Nunca tendría que tener lugar, ¿no? Pero digo, el Espíritu Santo es el que ahora va a tomar autoridad. Si arrancamos así, si empezamos así entendiendo esto, ya vamos a empezar a tener victoria sobre sus tentaciones, sus maquinaciones. Y así más o menos vamos comenzando. En la introducción tenemos una definición. ¿Qué dice debajo del título? Acá ahora, otra cosa que no aclaré. No esperen que yo me la pase hablando todo el tiempo, o sea, van a participar, van a leer, van a preguntar, van a opinar, o sea, sientan libertad para hacer eso, ¿no? Entonces, introducción. ¿Qué significa seducir? Laura. Engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo. ¿Sí? ¿Sí, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Embargar o cautivar el ánimo. ¿Qué es eso? Eso es la abreviatura del diccionario de la Real Academia. De la Real Academia. ¿Y el término griego de seducen? ¿Sigo leyendo? Del latín. Sí. Los verbos iniciales de cada acepción. No, el seducen. Del latín seducen. Del griego. Del griego. ¿Dice latín ahí? Dice latín. Seducir del latín. Dice. Del latín. Sí. ¿Sí fue? Arriba. No, Pensé que ya me estaba- ¿cómo yo? Pero no es griego. Bueno, del griego. Pero acá dice lat. Corrijan. No sé Ponemos por qué. griego. Porque yo tengo acá la palabra, inclusive la palabra en griego, que es deleazo. Seducere. ¿Eh? Seducere. Bueno, seducere sí es del latín. Bien, entonces no. Perdón. Déjenlo porque si seducere es del latín. Pero ¿tienen del griego? No. ¿Nadie tiene del griego? No. Acá arriba Bueno. no, salvo que esté más abajo. No, en seducen. No. Seducir, Seducir. dice. Seducir. O seducere. Del latín, Seducir. Y entre seducere. paréntesis, claro, del latín. Bueno, no está bien. Eso agreguen al lado del griego deleazo, así como suena, deleazo con Z. Deleazo. Que significa atraer con cebo. Mira vos. Es importante. Así aparece en el texto
original, en el griego, con Z. Atraer con. Cebo. Cebo. Cebo con C. Ajá. Cebo de De una Carnada. carnada. Cero en. Entonces lo vuelvo a leer. Gramaticalmente. Seducir del latín, seducere del griego deleazo, que significa atraer con cebo. Muy bien. Engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual, embargar o cautivar el ánimo, de la Real Academia Española. Bien. Esa frase atraer con cebo, es más, yo la usé para la carátula del grupo. En el grupo de WhatsApp puse un anzuelo con una lombriz. Pero la lombriz con unas pestañas postizas y bailando se barrada del anzuelo. Re seductora. Re seductora, me encantó, la puse. ¿No? Claro, está el anzuelo y la lombriz como invitando a que vengan los pececitos a morder. Expresa perfectamente la idea que estamos planteando con el término. Sí, sí. Seducir. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo nunca nos va a seducir con cosas feas. O sea, nos va a seducir, nos va a tentar con cosas que nos agradan, que a la carne le agrada. Más o menos se entiende entonces el significado del término seducir. Y seguimos leyendo abajo, a ver que tenemos más cerquita, a Mirta, Sí. lo que está debajo de seducen. Los verbos iniciales de cada acepción en la definición del diccionario ya pintan la intención del gran seductor, Satanás, que desde el comienzo de la historia de la humanidad fue desarrollando y refinando sus técnicas de seducción con el objeto de destruir la obra de Dios. Desde el Génesis lo vemos engañando a Eva y a lo largo de la Biblia operando sobre personas o circunstancias que dieron origen a titulares que intentan revelar los espíritus que se esconden detrás de esas definiciones. ¿Sigo? El espíritu de Leviatán, el de Coré, el de Balaán, el de Jezabel, el de Absalón, el de Pitón, adivinación. Y pueden seguir los títulos. Nos hablan del orgullo, de la soberbia, de la ambición, de la sensualidad, la calumnia, la crítica, la rebeldía, la traición, la división y tantas cosas con las que a diario luchamos, sin discernir quién se encuentra detrás de escena, intentando apartarnos de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Juan nos habla del espíritu del anticristo, que ya está operando, 1 de Juan 4:3, y lo relaciona con los tiempos finales, donde va a utilizar toda su artillería porque no le queda mucho tiempo, intentando apartar de la fe aún a los escogidos. Mateo 24:24. Bueno, está ahí por ahora. Como tenemos en el resumen, vemos que Satanás empezó a trabajar con esto de la seducción. ¿Desde qué momento? Bueno, la historia de Adán, de Eva, de la manzana que no era manzana. Por lo menos no dice que no era manzana. De esa fruta tan atractiva, tan agradable. Dice, deseable a los ojos. Así comenzó Satanás a intentar destruir el plan de Dios. Y con Adán y Eva lo logró. Cayeron en esa seducción, en esa tentación, y aparece el pecado en la historia de la humanidad, hasta nuestros días. Pero lo vemos también trabajando a lo largo de toda la historia. A medida que vamos leyendo la Biblia y conociendo la historia, vemos hasta nuestros días cómo Satanás sigue trabajando. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos historias que nos ayudan, que nos ilustran en esto de la manera en que Satanás trabaja. Y acá es donde nos vamos a detener un tiempo, vamos a tener varias lecciones
en donde vamos a repasar algunas de estas historias, las más relevantes por ahí, que nos van a ayudar a entender la estrategia o la manera en que el enemigo trabaja para engatusarnos, término que ya no se conoce, hermano, Sí, pero se entiende, ¿no? Hace muchísimo tiempo esa palabra. Sí, habla de mi generación. Seducirnos, engañarnos, pero de tal manera es tan sutil el engaño que parece que está todo bien o que no hay nada malo. Porque lógicamente si fuera algo evidente no entraríamos en el engaño. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar historias como la de Coré, la de Balaam, la de Jezabel, bueno, la que acabamos de leer recién. Cada una de esas historias nos muestra la estrategia o la manera de trabajar del enemigo para hacer caer en sus trampas a aquellos que no están advertidos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Ya lo tiene alguien? Cuando vean textos en el apunte, Bien. vayan buscándolos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien. Y bueno, más adelante lo volvemos a ver en el 4. Sergio, ahí, Versículo 4. versículo 4 del capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, y esto es lo que nos tiene que alentar, ¿no? Juan está hablando de qué espíritu acá. El espíritu del anticristo. Normalmente cuando escuchamos hablar del anticristo, ya nos vamos ubicando en tiempo futuro, ¿no? Nos vamos al Apocalipsis, esa persona que va a aparecer al final de los tiempos. Pero también acá Juan dice que el espíritu del anticristo, o sea, hace la diferencia entre el espíritu del anticristo y el anticristo persona. Sí, va a haber un tiempo, que no estamos muy lejos de que eso suceda, que quizás ya está. Lo que pasa es que públicamente no se lo conoce, pero es una posibilidad del personaje. Pero acá Juan está hablando del espíritu del anticristo. Y si prestan atención, ¿cómo está escrito ahí la palabra espíritu? Con minúscula. Cuando aparece así con minúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿no? No. El espíritu del anticristo dice, ya está entre nosotros. Ya está operando, ya está trabajando, ya desde el comienzo de la iglesia está haciendo su trabajo fino. Y quedamos en Mateo 24, 24. ¿Alguien lo tiene? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Quién dijo eso? Jesús ya lo viene anunciando, algo futuro, pero no está hablando de un futuro todavía lejano, sino ya después de su ascensión, cuando nace la iglesia, ya empezó a cumplirse esa profecía del Señor. Y se siguió cumpliendo a lo largo de la historia y se va a seguir cumpliendo hasta que Él venga. Ese es el trabajo del enemigo. Y si fuere posible, ¿a quiénes va a engañar? Bueno, acá hay un tema interesante. Cuando avancemos, vamos a ver si profundizamos un poquito más, porque siempre surge la pregunta, ¿un escogido puede ser engañado? Sí.
Bueno, está en debate eso. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Ya vamos a... Está interesante porque también nos va a ayudar a que no nos confiemos. Nos consideramos escogidos, llamados por el Señor para creer en Él, para formar parte de su reino, para ser sus hijos. Uno desea eso, ¿no? Vivir como un hijo de Dios, agradarle. Pero... Y por ahí nos falta discernimiento para discernir. Claro, de hecho también en la historia de la iglesia tenemos personas que se apartaron de la fe. Ya vamos a hablar del tema de la apostasía o del engaño. Gente que parecía hasta usaron el púlpito o usaron un pizarrón para la enseñanza. Por eso yo tengo que poner mi barba en remojo. Tampoco no confiamos, ¿no? Ah, La Biblia dice muchos serán llamados, pero pocos escogidos. entonces por ahí después vendrá la discusión. Pero en realidad Jesús advierte sobre esto. ¿Está o no la posibilidad de que aún los escogidos sean engañados? Sí, Lo dijo Jesús. sí, si fuera posible. Sí, por eso Si a Satanás le fuera posible, Claro. ahora claro, la pregunta es, ¿le va a ser posible engañar a un escogido? Si tiene el Espíritu Santo va a tener que actuar en ese momento para, lo que decía Amalia, tener discernimiento a tiempo para poder identificar el engaño y rechazarlo en el nombre de Jesús. Por eso después Juan sigue diciendo en el versículo 4, que leíste, Sergio, ¿cómo dice? ¿Cuál es Hijitos míos. la promesa ahí o el ánimo que nos da la palabra? El mayor es el que está en nosotros. ¿Eso? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, Amén. si somos hijos de Dios, tenemos que tomar esa autoridad para vencer el engaño del enemigo. Y terminamos, Nita, ¿Sí? con las últimas dos párrafos. ¿Quiénes están más vulnerables a la seducción del enemigo? Los inconstantes. Segunda de Pedro 2:14. Los falsos profetas y los falsos maestros son utilizados para seducir. Segunda de Pedro 2:1-14. Por eso creo que es urgente advertir sobre estas artimañas y animarnos a permanecer en la comunión con el Señor y con los hermanos, constantes en la oración, en el estudio de la palabra y en el servicio. La comodidad, la apatía, la falta de compromiso evidencian que la última acepción del diccionario se está manifestando y el hábil seductor logró su objetivo, paralizarnos, y poco a poco nos cautiva, atándonos con sogas agradables a las cuales nos acostumbramos. Identifiquemos estos espíritus y echémoslos de nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Sigo? Bien, y ahí están los textos que leíamos recién, ¿no? Sí. ¿Se entendió más o menos esta primer parte de la introducción? Sí. ¿Sí? Acá está resumido un poco el propósito de la serie, ¿no? Del curso. Y en el punto 1 ya comenzamos con el título ese que dice... Identificando algunos espíritus. ¿Quieres seguir, Amalia? Porque está debajo. Bueno, en la Biblia encontramos diversos pasajes donde se menciona la palabra espíritu y de acuerdo al contexto podemos encontrarnos con una manifestación divina, humana o demoníaca. ¿Hasta ahí, no? El otro lado. A los fines del presente estudio consideraremos algunos ejemplos que nos ayudarán a descubrir y entender ciertas conductas o síntomas que ponen de manifiesto las artimañas que el enemigo utiliza para apartarnos de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Y después dice, para que Satanás no gane ventaja. Antes, ¿no hay otro texto antes? No. No. ¿Ve? Ahí ya hay otro problema. Ya no.
¿Quién los imprimió? No, está 2 Corintios. Bueno, agreguen ahí antes Nehemías capítulo 4. Nehemías. Sí. Nehemías 4:15. Después lean todo el 4. Está bueno, está lindo. Va lindo. Está interesante la historia. Porque esta historia de Nehemías nos ubica cuando el pueblo que estaba cautivo en Babilonia vuelve a Jerusalén a reconstruir los muros. ¿Se acuerdan de esa historia? Nehemías es el que organiza, el que dirige la reconstrucción junto con otros más. Y lo más urgente que era reconstruir los muros para estar protegidos contra los enemigos que estaban ahí a la vuelta. Había enemigos al acecho. Entonces, justamente la urgencia tenía que ver con levantar rápido los muros para estar más seguros, más protegidos. Mientras la gente trabajaba, o sea, se habían organizado por grupos de familias, ¿no? Todo bien aceitadito como para que trabajaran parejo, de una manera constante y rápida, pero el enemigo vio que estaban edificando los muros. Y dijeron, no podemos dejar que esta gente se proteja, se asegure, tenemos que intentar de alguna manera evitar que logren ese objetivo. Entonces empezaron a tramar intrigas, trampas, acechaban, desanimaban a la gente, le decían, pero esto una zorra va a venir, va a saltar y los va a tirar todo abajo. Acabarán en un día, dice. Acabarán en Claro, un día, una pregunta que le decía. Desanimando. Fíjense cómo el enemigo actúa, ¿no? Acá ya tenemos una historia que si bien esta no está en la lista del curso, pero tiene que ver cómo el enemigo trabaja. Intentaron desanimar al pueblo. Lo desalientan, le saca la motivación. Claro, les mata el espíritu de trabajo. ¿No nos pasa eso a veces? Bueno, ¿quién está detrás de eso? El asunto es que Nehemías descubrió lo que estaba haciendo el enemigo. O sea, pudo darse cuenta de que ahí había una trampa, y no solo por esto del muro, había otras cuestiones. ¿Vieron cuando también a veces uno quiere hacerse amigo? Y a veces los amigos que vienen a sobarnos el lomo con las... Bueno, también son estrategias del enemigo. Bueno, intrigas, bueno, todo eso pasaba en esta época, en este momento, en este contexto. Pero en el versículo, yo les dije, versículo 15, ¿qué dice? Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué pasó ahí? Volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, y espero que también nosotros nos demos cuenta, entendamos la trampa del enemigo, que ese es el objetivo de esto, ¿no? Ahora el enemigo sabe que nosotros lo entendimos la trampa, nos dimos cuenta, discernimiento, otra vez esa palabra espiritual en este caso, ¿no? Acá hay algo, hay un cuchillo escondido bajo el poncho. Está escondido el cuchillo bajo el poncho. Había una trampa, pero nos dimos cuenta, lo entendimos. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Qué hizo la gente? Nos volvimos a trabajar al muro. No le vamos a dar el gusto de que nos metan miedo, de que nos quieran desbaratar el trabajo. Volvieron y se enfocaron en lo que Dios quería hacer con ellos. Y en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Lindo, ¿no? Clarito el texto. Re clarito, sí. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea que puede ser que nosotros nos demos cuenta de las maquinaciones de Satanás. Debería ser siempre así. O Y sea, eso dice como que no gana ventaja claro. porque las entendemos, digamos, porque no las ignoramos. digamos. Exactamente. El problema acá por el que Pablo escribe esto, tiene que ver con un caso ahí en el contexto del comienzo del capítulo 2, se habla de un caso puntual, ¿no? Una persona que había sido disciplinada por un pecado y había problemas ahí. Y cuando eso sucede dentro de la vida de la iglesia, cuando aparece algo o alguien que está causando un daño, siempre uno trata de preservar al cuerpo, ¿no? Al rebaño de alguna oveja que anda medio descarriada. Pero siempre la intención es que el amor cubra el pecado, que perdone, se puede perdonar a aquel que se arrepiente, se lo puede restaurar, y hay que tratar de hacerlo. Siempre la tentación de la carne, ¿cuál es? Crucificar. Me hiciste algo, te moriste para mí, ¿no? Imperdonable. Se anula la gracia. Pero si hay arrepentimiento sincero y genuino, y la persona que causó una ofensa o un daño pide perdón, ¿qué debemos hacer? Perdonar. De la misma manera que Cristo nos perdonó, también tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Restaurarnos mutuamente, corregirnos en amor. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Quién gana la batalla ahí? El enemigo logró su objetivo, metió una cuña, dividió, generó un conflicto y hay heridas que sangran, personas ofendidas, uno se va por un lado, otro para el otro, se pelean. Por esta razón Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja, porque si le damos ese lugar, el enemigo aprovecha el daño que se causó y en lugar de que el amor corrija y cubra la multitud de pecados que pueda haber, se le da el lugar al enemigo para que siembre más división o conflicto o dolor o pena o resentimiento y el enemigo contento. Y cumpla el propósito por el cual él hace. Claro. En este contexto, Pablo dice, para que Satanás, restauren al ofensor, perdonen, ayuden, solucionen esto, no le den lugar al diablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto, cuando sucede, es porque el enemigo está detrás tratando de causar este daño. Nos le vamos a dar el gusto. Y hasta acá llegamos por hoy. ¿Vamos más o menos entrando en clima? Sí. Estamos en introducción todavía. Ya vamos a empezar a tocar historias puntuales. Pero ahí tienen un recuadrito que dice preguntas de repaso, ¿no? La idea es que en la semana puedan repasar lo que está en la hojita. Siempre las preguntas tienen la respuesta en la misma hoja o en los mismos textos que está ahí. No es que tienen que ir a buscar o investigar a otro lado, sino simplemente es repasar lo que está allí en el resumen. Y normalmente lo que hacemos es, cuando nos volvemos a encontrar, los primeros minutos los dedicamos a repasar las preguntas, para corregir o para afirmar la idea. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Les parece interesante? Sí. No solo tiene que parecernos interesante, sino en estos tiempos tiene que ser una necesidad, una urgencia, aprender a distinguir las seducciones y a no caer en la trampa de la inconstancia. La constancia en oración, en leer la palabra, en estar en la congregación, en
en hacer los cursos, en todo lo que es de Dios, digamos. Eso se genera haciendo uno, por ejemplo, yo que me consideré inconstante un montón de tiempo, digo, vengo a este curso porque me toca, ¿entendés? Porque, y yo digo, eso se genera haciéndose una planificación, generando el hábito, generando el tiempo, dedicarle más tiempo, poniéndolo como prioridad, digamos, Claro. se cambia esa inconstancia, digamos, no es algo que intrínseco lo traemos y ya, no, sino lo vas cambiando con hábito de hacerlo, ¿no? Claro, claro. Por eso, normalmente en la escuela bíblica podemos hablar de estos temas o hablar de pasajes como el de Segunda de Pedro, que no lo vamos a escuchar un domingo, digo yo, que a veces sí, pero digo, no es común hablar de estos temas en una reunión en donde la intención es predicar el Evangelio, ¿no? Que la gente conozca al Señor. Para eso está la escuela bíblica, para poder hablar de cosas que normalmente no las podemos desarrollar cómodamente en una reunión pública. Y de alguna manera la intención es esta. Yo no sé si lo que voy a decir se va a entender, pero generar o meternos miedo. No nos asusta el riesgo de la pereza, de la inconstancia, del no darle valor a la enseñanza de la palabra de Dios, sabiendo que el enemigo se va a hacer un festín con nosotros si le damos el gusto. Nos tendría que asustar, ¿o no? Sí. O sea, asustar. Nos tendría que... O sea, si somos hijos de Dios no tenemos por qué temer, ¿no? Porque como leíamos ahí en Juan, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores. Justamente pararnos ahí. Claro, pero para lograr eso necesito afirmarme, ser constante. Claro, sí, necesitamos conocer. Claro. Porque si no conocemos la palabra y identificamos estas cosas que nos decías, a veces pasa. Entonces, cuando mañana, digo yo, estoy suponiendo, ¿no? Los que no me conocen ya me van a ir conociendo porque a veces me miran como diciendo, ¿está hablando en serio o está bromando? Entonces, es una suposición, aclaro. Mañana nos levantamos. Cada uno tiene su rutina cotidiana, ¿no? Pero supongamos que tenemos el hábito de leer un pasaje de la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable, empezar el día de esa manera, ¿no? Ya por lo menos vamos perfilando ese hábito. Pero ¿qué pasa a veces? Nos quedamos dormidos, nos quedamos haciendo fiaca y ya vamos, no es que no vamos, pero vamos más. ¿No? Y no estamos el tiempo necesario, pero tratamos de cumplir con el Señor. Bueno, por lo menos leí un pasaje, hice una oración y ya me voy porque es tarde. O tengo que hacer un montón de cosas. Y esas son hasta cosas lícitas, ¿eh? No estamos hablando de pecado, porque tenemos nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, hay que... no, se hay que levanta temprano. sujetarse y se va levante al marido. Imagínate. Bueno, claro. Pero estoy poniendo Sí, algo lícito. claro. Porque Pero mientras no. se va mate puedes leer. Por eso no, porque él se va de mate. No hay que estar primero. Bueno, ustedes porque, bueno, Yo no. por eso se libraron de esa. Yo no, pero bueno. Es un ejemplo, ¿no? Pero que se entiende por dónde voy. Sí. A veces el enemigo logra distraernos con alguna cosa y empieza a mermar el tiempo que yo estoy destinando para buscar al Señor y pedir que Él me guíe o que me acompañe en el comienzo del día o que me hable en alguna cosa que necesito ser guiado, aconsejado. Y eso comienza a hacerse un hábito, cada vez menos tiempo, hasta que por ahí desaparece. Y entonces eso se transforma en un riesgo porque sin que nos demos cuenta, el enemigo logró el objetivo de matar nuestra constancia. Y ya pasamos a la lista de los inconstantes. Porque por ahí después el otro día. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Levantándonos un ratito antes. 5 minutos antes, poner el despertador, no te quedes haciendo fiaca.
y cuando hace frío y uno quiere quedarse más calentito en la cama. Cuesta, ¿no? Uno dice, bueno, ya. Bueno, son detalles, pero también llega la hora del culto, de la reunión, de venir a la iglesia. Y nos cae una visita, nos llama alguien por teléfono, hay una distracción de una cosa, de la otra, que también lícito, no es que sea pecado, pero justo en ese momento. Y bueno, y a veces... A veces de la propia familia. Claro, y a veces aparece la excusa lógica, la excusa razonable. Sí. Bueno, y esa, bueno, una vez. ¿Nunca les vino eso? Bueno, una vez, ya, bueno, después recupero, después. No, cuando te perdiste Sí. la visitación de Dios sobre su pueblo, no la recuperas más. En su lugar ocupa el lugar otra cosa que no es de Dios. Ya sea que se vea tranqui, que no es tan malo, pero en su lugar siempre ocupa el espacio ese que te robó, algo que no es de Dios. Claro. Y ojo, pasa desapercibido a veces. Sí, parece No nos que damos cuenta. Que no es malo. No quiere decir que el que no venga a una reunión porque se perdió una reunión por alguna cuestión esté en pecado. El problema es cuando eso se transforma en un hábito. Empieza como algo, bueno, está bien, después, bueno, ya. O porque tuvo un viaje o porque está enfermo y no puede salir de la cama, es lógico. No es que ahora tenemos que perseguirnos con que cada vez que no puedo venir a una reunión o una clase, el juicio de Dios está sobre mi cabeza. No, Dios conoce, Dios sabe. El problema es cuando eso ya por cualquier cosita abandonamos. Empezamos un curso y a la mitad lo terminamos, lo dejamos abandonado. Ya estoy aprovechando para meter ahí. No, pero a veces son cosas lógicas y razonables. El problema es cuando no nos damos cuenta y nos perdimos justamente algo que Dios quería enseñarnos para tener victoria sobre el enemigo. ¿Y el enemigo qué hace? No me conviene que este aprenda esto, no me conviene que lo sepan. Entonces, algo siempre va a pasar para que falten, no vengan, lleguen tarde. No te sientas perseguido. No, yo sé, porque vieron que a mí después me da... No, pero ¿se entiende el espíritu con el que digo? No, nadie los va a juzgar ni los va a tratar de carnales porque no pudieron venir un día, ¿no? Bueno, yo esta semana no sé si voy a venir porque tengo que trabajar, por la duda. Me toca justo el jueves y justo el domingo. Oh. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Bueno. Pero digo, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo más seducciones finitas que se manifiestan en nuestro carácter, en la manera en que nos relacionamos con las personas, las reacciones que tenemos, las metas, cuáles son nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras motivaciones, qué nos motiva, qué es lo que nos mueve en la vida. Hay una persona que cada tanto dice, ¿qué pensás de la vida? ¿No? Esas preguntas filosóficas, ¿no? Esas dudas existenciales. Bueno, pero está bueno que nos repasemos con estas preguntas qué es lo que nos desafía, lo que nos motiva o lo que nos alienta y qué es lo que el enemigo utiliza para desenfocarnos de eso. Bueno, a eso nos vamos a dedicar con esta materia. ¿Oramos? Sergio, ¿no querés guiar? Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite compartir. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan abundante, Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica. Señor, guárdanos en el regreso a casa.
Bendice a los que no han podido venir, Señor, y prepara nuestro corazón por el próximo encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.